en la ciudad de Córdoba, capital. Ese es el segundo hijo, Juan José. Mi esposo y yo estamos en segundas lunas de miel. ¿Por qué? Porque estamos solos. Estamos como cuando empezamos, decimos. Ahora los hijos han crecido, se han profesionalizado, tienen sus carreras y algunos están extendiendo su trabajo, su perfeccionamiento, como Juan José, que está en una universidad cristiana allí en Estados Unidos perfeccionándose en la carrera de licenciado en psicología. Él es Marco, el menor, fue el más atrevido de todos, porque el más chiquito fue el que primero se fue de casa. Así que fue al revés, primero salió el chiquito, después se fue el mayor y después salió el segundo. Él está radicado actualmente en Iowa y estén orando porque está extendiendo su visa por 3 años. Así que estén orando si la voluntad del Señor quiere que permanezca allá o regrese. Él está dispuesto a que el Señor le muestre dónde quiere que le mande. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a ver diferentes lugares donde hemos estado trabajando, colaborando, sobre todo en el interior. Dios nos ha llamado a trabajar en el interior de la provincia, tanto en la ciudad capital como en la banda. Hay muchos testimonios y hay muchos hermanos que pueden hacer el trabajo, pero lamentablemente hacia afuera los obreros siguen siendo aún pocos. Bien, Fernández, 50 kilómetros hacia el sur sobre la ruta 34. Ahí, después de estar trabajando 3 años, viajando desde Santiago hasta Fernández, en aquellos tiempos era hora y media de viaje. Y en el año 94 Dios nos llamó a radicarnos ya a servirle en ese lugar. Esa era la casita en la esquina donde alquilábamos, vivíamos. Esta foto es vieja del testimonio actual. La iglesia está un poco más terminada, un poco más refaccionada. Cuando nosotros fuimos éramos, 2, 4, 5, contándonos a Mariana y a mí. O sea, los hermanos en aquel lugar eran 3. Los hermanos, o un hermano que estaba responsable en aquel tiempo, fue a la iglesia acá de Salta que oren para ver si podíamos colaborar, porque el testimonio estaba a punto de cerrarse, estaban haciendo reuniones conjuntas con una iglesia pentecostal, había mucha confusión, y después de casi 3-4 meses de oración, compartimos con los ancianos de aquel momento, en aquel sitio, que queríamos colaborar allí. Cuando llegamos éramos 5, Mariana y yo, más 3. Y a veces los 3 que había se peleaban. Así que más fácil iniciar un testimonio que reiniciar uno. Cuando don Pedro mostraba los caminos de allá de Chancaní, acá tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Bueno, así es el interior en Santiago del Estero. Y creo que en muchas provincias del norte también. Los diferentes parajes donde trabajamos. Esa es la casa donde estamos viviendo ahora. Desde el 94 hasta el 2002 estuvimos en Fernández. Y como los chicos crecían y veíamos que también teníamos que velar por ellos, necesitaban herramientas para su perfeccionamiento, para su crecimiento y desarrollo, Dios nos concedió esta casa en la banda. Estando en la banda, este es un anexo de la iglesia en Belgrano y Irigoyen. Ahí cuando vinimos, seguimos en la obra misionera. Cuando vinimos a la banda, seguimos actualmente en la obra misionera, y este es el anexo donde hemos trabajado un tiempo. Allá está Anicita, en la puerta está mi suegra y adelante está Juan José. Esto es el Loreto. Desde Santiago salíamos hacia Loreto, un trabajo que lo hemos hecho junto con los misioneros Kim. Ellos viven en Frías y nos encontramos en Loreto, en la casa de esta hermana, Ada. Ahí comenzamos la hora feliz, ahí comenzamos a trabajar entre mayores hasta que los hermanos de Campo Contreras se hicieron cargo del lugar. Muy bien, seguimos. Sausal, un viejo testimonio, un testimonio de Santiago del Estero de más de 60 años. Y Sausal tiene una particularidad en donde todos esos chicos que ven allí ya no están, porque Sausal es un lugar donde no tiene fuentes laborales. Entonces tienen que irse
a Las Termas o a Mar del Plata. Y siempre se trabajó un tiempo con los chicos y después los chicos desaparecían. Bueno, así estaba el camino antes. Ahí está la familia Álvarez, con las cuales reiniciamos el testimonio. Daniel, ahí estás, con el hermano de Daniel. Sí, sí, ahí están. Con ellos se reinició el trabajo allí en Sausal. Aquel camino imposible que era, hoy por hoy está más lindo que la ruta 9. Ahí está el lugar. Ese es el testimonio de Sausal, la cena del Señor. Después de aproximadamente más de 20 años se hicieron bautismos nuevamente. Seguimos. Ahí están los dos hermanos últimos que se bautizaron. Seguimos. Eso es Garza. Comenzamos a trabajar en una casa de familia y ahora faltan las fotos más actualizadas. Ahora se alquiló un local en donde se están realizando todas las reuniones. Y es muy lindo este grupo. La semana pasada nos mandaron unas fotos que por un contacto familiar fueron a una localidad llamada San Fermín, que son 5 kilómetros monte adentro. Y nos llena, a nosotros nos llena de mucha alegría ver que los hermanos crecen, se desarrollan, porque no están esperando, no están bajo la sombra del árbol grande, sino que ellos también han aprendido y están por sí mismos extendiéndose a otros lugares. Esto es Estación Robles, rumbo a Brea Pozo, ahí también estuvimos colaborando. Seguimos. La actividad que realizamos en aquel lugar, trabajos en escuelas. El popular libro de la vida nos abrió muchas escuelas. Había directoras que nos recibían y estaban muy agradecidas porque ellos no sabían cómo manejar a los chicos y veían que el Evangelio era lo único que podía cambiar esas vidas. En La Rioja, Dios nos abrió también la puerta para trabajar, a través de los hermanos Kim, nos abrió la puerta para trabajar mucho con la colectividad boliviana. Eso es en Aymogasta, eso es en Nonogasta, todo gasta, pero no crean que gastan mucho, son muy ahorrativos, son muy ahorrativos los hermanos bolivianos. Ese es un grupo de coreanos norteamericanos que fueron a colaborar, hacen una salida anual a diferentes lugares del tercer mundo. Bueno, vinieron a Argentina. No sé por qué querrá decir eso, pero bueno, vinieron a Argentina a colaborar en la evangelización. Eso es Aymogasta, sí. Boca del Tigre, en Las Termas, camino hacia el Bagual. Ahí trabajamos bastante. Ahora está el testimonio, está el salón terminado, pero cuando íbamos nosotros era al aire libre, era bajo los árboles. Nonogasta, esas fueron las primeras conferencias bolivianas que fuimos. Ustedes se quejan de 3 horas de reunión, bueno, ellos tienen 6, 7, 8 horas. ¿Se imaginan 4 horas sentaditos, levantarse media hora, 4 horas sentaditos? Bueno, pero lo que pasa es que esa forma la trajeron de allá del Pago, como ellos se reunían una vez al año y venían de muy lejos, entonces esa actividad, esos días lo aprovechaban al máximo. 8, 10 horas de reunión, no tenían problema. Ahí vimos Villa Soldati, también una colectividad boliviana, allá en Buenos Aires. La iglesia tiene un hermoso testimonio porque está sentada en el medio de la villa, en el corazón de la villa está la iglesia. Hermanos que son abogados, que tienen conocimiento de leyes, le dijeron que se retiren de ese lugar porque como no es de ellos el lugar, no hay escritura, no hay nada, le aconsejaron, si hay un accidente, le van a sacar todo. Busquen un lugar donde puedan escriturar, tener propio. Los vecinos se enteraron que estaban buscando un lugar y fue un grupo de representación de todo el barrio a pedirles que no se vayan.
Le dijeron, si ustedes se van, esto es un desastre, quédense. No se imaginan cómo están frenando toda la maldad. Y es un lugar bravo, ¿eh? Ahí no podemos entrar de a uno, hay que entrar de grupo, de a grupo. Pero a los hermanos los respetan. Y la comisión del barrio le pidió que no se retiren, que se queden. Y bueno, los hermanos tomaron el desafío y están permaneciendo allí. Bolivia, fíjense cómo está demarcada los límites. Eso fue una conferencia juvenil que se realizó en Tarija. También, bueno, no nos costó mucho ambientarnos a la colectividad boliviana porque acá en el interior santiagueño es muy parecido. También se maneja el quichua en el interior de Santiago. Los bolivianos hablan el quichua. Entonces, la cultura es muy similar. No nos costó absolutamente nada, ni siquiera en la comida, asimilar el estar con ellos. Eso es tupiza. Muy bien, ahí estuvimos con los hermanos. Eso es en La Quiaca. Bueno, estuvimos en varios lugares. Estamos trabajando con los cursos Emaús, bíblicos por correspondencia. Emaús lo hemos tomado como una extensión de nuestro ministerio. Eso es en Caimancito, aquello de abajo es en La Quiaca, en donde pudimos compartir mucho los cursos y las enseñanzas. Los motivos de oración, bueno, por lo que estamos, la obra que se realizó, lo que estamos realizando, el cuidado, y sobre este nuevo tiempo. Ahora ya no tenemos más hijos que cuidar, más hijos por los cuales velar, estamos libres y estamos orando para que Dios nos esté mostrando dónde quiere que le sirvamos. Vemos Bolivia con mucho interés, pero estamos esperando que Dios nos confirme dónde quiere que le continuemos sirviendo, si es aquí o donde Él desea. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Y ahora, bueno, vamos a compartir la palabra de Dios. Y como nos interesa y estamos en esta actividad de hoy con el tema de misiones vamos a seguir hablando. Y vamos a hablar con respecto a cómo se inició la misión a través de la iglesia. Como hablaron nuestros hermanos anteriormente, la obra misionera siempre estuvo en el corazón de Dios. La obra misionera no fue un descubrimiento de los apóstoles ni de los padres de la iglesia, sino que fue la continuación de lo que siempre estuvo en el corazón de Dios. El primer pasaje bíblico que aprendimos de memoria cuando recibimos al Señor, ¿cuál es? Juan, porque de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito. Dios ha dado, Dios envió. Y a través de la Escritura, desde el Antiguo Testamento, vemos como que siempre está en el corazón de Dios que su nombre sea conocido. Y no sea conocido solamente a través de la creación, como lo podemos reconocer, sino que también Dios quiere que su pueblo sea el encargado especial de comunicar el conocimiento de Dios. ¿Recuerdan la canción que hemos cantado, tan hermosa, tan linda? Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. ¿Llamados para qué? Para anunciar, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Luisi nos decía, la iglesia, la esencia de la iglesia es misionera. No se concibe una iglesia que esencialmente no sea misionera. Yo no puedo, a mí me ha servido cuando hay algunos hermanos de diferentes iglesias, como hemos visto, tenemos la bendición de conocer muchas iglesias. Y también tenemos la tristeza de conocer muchas iglesias, porque se dan las dos cosas. La bendición, la alegría de conocer y la tristeza de ver la situación de muchas iglesias.
Y a mí me hace ruido cuando me dicen, este hermano es un anciano y este hermano tiene corazón misionero. Es que no puede haber otra cosa en la iglesia que el corazón misionero. No puede existir otra cosa. La iglesia esencialmente es una iglesia misionera, y toda iglesia que no es misionera muere. Se seca y muere. Es como la famosa ilustración del mar muerto. ¿Sí? ¿Recuerdan el mar muerto? ¿Por qué es mar muerto? Ahora, ¿pero por qué mucha sal? ¿Por qué tanta condensación de sal? Recibe. ¿Y qué pasa? Y no sale. Esa es la ilustración de una iglesia que no tiene en su corazón la obra misionera. Una iglesia que solamente recibe y no da, no entrega, es una iglesia que al final va a terminar muerta. Va a terminar con un letrero, nada más. Pero no va a ser una iglesia que realmente tenga vida. La iglesia es misionera. El corazón de la iglesia, el palpitar de la iglesia es el palpitar misionero. Cantábamos esas hermosas canciones y había una que repetía una oración. Cuidado, cuidado, el peligro de la oración contestada. Que Dios diga, bueno, vamos. Y hoy hemos visto muchas cosas. Los testimonios que contaba don Pedro. En mayor, en menor medida, es el testimonio misionero. Es el testimonio de aquel al que Dios llamó, aquel que se resistió al llamado. Porque no crean que, sí, Señor, salvo. No, cuesta salir. Y más cuando hay hijos, cuesta salir. Pero si Dios llama, ¿qué pasa? ¿Puedo desobedecer? Claro que puedo desobedecer. Pero ¿saben qué cosa? Nunca un desobediente es feliz. Nunca un cristiano que desobedece al llamado de Dios puede ser feliz. Por más que tenga todo lo que pueda tener. Nunca es feliz. Hace poco, cuando estuvimos allí en Buenos Aires en las conferencias, se me acercó un hermano después de haber hablado y me dice, hermano, yo soy contador público. Yo tengo todo. Pero yo de joven sentí el llamado del Señor a las misiones. Y me puse de novia con una chica que ella decía tener el llamado a las misiones. Pero después pasó el tiempo y nos enredamos. Y hoy escuché los mensajes de los hermanos y ¿sabe qué? No tengo felicidad, no tengo paz. Y tengo todo, pero no tengo paz. ¿Por qué? Porque hay un creyente desobediente que escuchó la voz de Dios y el hermano me dice, pero ahora voy a mi casa a sentarme con mi esposa y aunque ya tengo casi 50 años, voy a ser obediente a Dios. Le voy a decir, Señor, aquí estoy. Un poco más viejo, más gastado, más golpeado, pero Señor, aquí estoy. Bueno, la próxima vez que lo vea en Buenos Aires y lo veo, le preguntaré cuál ha sido la decisión. Pero nunca un creyente desobediente es feliz. La obra misionera tiene dos peligros. Tiene dos personas que son totalmente infelices e ineficaces. El creyente que es llamado no sale y el que salió sin ser llamado. Hay dos grupos grandes en la iglesia así. El que siendo llamado no salió y el que no siendo llamado quiso salir. Y la Biblia nos dice, el apóstol Pablo a los romanos, que hay dos cosas irrevocables. Romanos 11, los dones y el llamamiento. Los dones y el llamamiento. Si Dios llamó, vas a ser desobediente 10 años, 20 años, 30 años.
pero nunca Dios, el Espíritu Santo, te va a dejar con la paz de la obediencia a lo que Dios llama. Y a través de la Escritura, les invito por favor, Hechos, por supuesto, el libro misionero por excelencia. ¿Y cuál otro que el libro de los Hechos? Nuestro hermano don Pedro citaba capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Poder para qué? ¿Para hacer milagros como los hacían? No, sin duda que necesitaban el poder de Dios para hacer los milagros. Pero acá el poder de Dios era para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la iglesia era un pequeño pueblo muy feliz. La primera mega iglesia que encontramos en la historia de la iglesia, 8.000. Una iglesia de 8.000 personas. 3.000 más 5.000 después con las predicaciones de Pedro. 8.000 personas. Pero, ¿qué pasa? Comenzaron a haber problemas. Tenían que instituir diáconos, porque había problemas. Porque los de descendencia griega decían, no, estos se fijan más que los hebreos, que no. Bueno, arreglar el tema. Y la iglesia estaba en Jerusalén, una iglesia muy feliz, una iglesia abundante de creyentes, pero no estaba cumpliendo el propósito de Dios. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Levanta a Pablo. No, perdón. Levanta a Saulo. ¿Qué predicador era Saulo, no? ¿Era predicador Saulo? ¿Qué era? Perseguidor. Y levanta a Saulo. ¿Para qué? Ah, ¿no me son obedientes por las buenas? Lo van a hacer por las malas. Dios permite la persecución. Y los creyentes, cuando van saliendo perseguidos, ¿qué hacen? Van predicando. Y van predicando, predicando y predicando. Qué hermoso hubiera sido haberlo hecho al comienzo, ¿no? Qué lindo es hubiera sido ser obediente desde el inicio. ¿Por qué la persecución? ¿Por qué la cárcel? ¿Por qué los martirios? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué no hemos sido obedientes desde el principio? Para tomar en cuenta, seamos obedientes desde el principio. No esperemos que Dios nos tenga que ajustar las tuercas, porque Dios sabe ajustar, ¿eh? Dios sabe ajustar y sabe apretar donde más nos duele, donde sabe que es nuestro punto más flaco, más débil. Ahí toca Dios. Y la iglesia fue predicando, fue extendiéndose, y llegamos al capítulo 11. Capítulo 11 de los Hechos. Ahí rápidamente vamos a ver cómo ya el centro cambió. Ya no era la iglesia en Jerusalén, ahora era la iglesia en Antioquía. Los creyentes llegaron hasta Antioquía y ahí comenzaron a predicar, a extender el mensaje de salvación. Vamos a leer algunos versículos. Hechos capítulo 11, versículo 19. A ver, Hechos 11, 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo una iglesia exclusivista. Hablamos solamente a los judíos, pero el propósito de Dios no era solamente los judíos, sí, a los judíos, pueblo rebelde, desobediente, de dura cerviz, pero nuestras raíces son judeos cristianas y también somos iguales, duros, rebeldes, sobre todo los hermanos libres, ¿sí? Somos tan libres los hermanos. Es como dijo alguien, es como querer pastorear una manada de gatos. Más o menos así somos los hermanos libres.
Y después dice que somos cerrados. Somos muy libres, a veces demasiado, excesivamente libres. Estos hermanos iban de lugar en lugar, pero solamente predicaban el evangelio a los judíos. Iban entregando el mensaje solamente en las colectividades judías. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ahí vemos cómo ya la iglesia comenzó a tener otra mentalidad, otra cultura se metió. Y a veces pasa que las iglesias se culturizan. Por ejemplo, la iglesia en Santiago tiene una fuerte cultura ¿de qué descendencia? Árabe. Y así en diferentes lugares de nuestro país hay iglesias que tienen, bueno, Tucumán, no sé ahora, pero hubo un tiempo que también Tucumán tenía una fuerte influencia de la colectividad árabe. Bueno, en Buenos Aires, en la parte norte, hay una fuerte presencia de la cultura boliviana. Pero ¿qué pasa con esas culturas? Ninguna cultura es buena, ninguna cultura sirve, salvo la cultura bíblica. Entonces, estos hombres iban culturizando bíblicamente a aquellos que habían recibido, había sido por Dios bendecido con la recepción de la palabra de Dios, los judíos. Pero tenían que romper el molde cultural. Y tenían que enfrascarse en el molde bíblico y predicar el evangelio a toda criatura. Y ahí estaba la iglesia en Antioquía siendo una iglesia gentil, una iglesia que a través de ella iba a llegar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Versículos 22 y 23. Dice, 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Y enviaron a esas iglesias que siempre quieren estar extendiendo su dominio, su personalismo sobre otras iglesias. Mira, allá estamos escuchando, así como hizo Pedro, ¿se acuerdan ustedes? Capítulo 10, que fue a la casa de unos gentiles. ¿Cómo Pedro va a ir a la casa de los gentiles? Hasta que fueron sorprendidos por la obra del Espíritu Santo de Dios y ellos sorprendidos tuvieron que reconocer, a los gentiles también Dios le ha dado el don de la salvación. ¡Qué guapo! Ya el Señor lo había dicho, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y aquí ahora la iglesia de Jerusalén vuelve a enviar. A ver qué pasa. Pero enviaron a una persona muy especial, llamada Bernabé, el hijo de la consolación. Y como buen hijo de la consolación, cuando llegó a aquel lugar, ¿qué fue lo que hizo? Vamos a ver la Biblia. Versículo 23. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué pasó? Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Este era un hombre verdaderamente que estaba en comunión con el Señor. Este era un hombre que verdaderamente vivía en dependencia del Señor. Este era un hombre que estaba en comunión constante con el Señor. Y cuando vio esa gran obra de salvación, no se sintió celoso. Se llenó de alegría. Y no solamente se llenó de alegría, sino que alentó a los hermanos, sigan siendo fieles, hermanos. Dios los va a seguir bendiciendo, pero tienen que ser fieles. Pero este hombre Bernabé también era un hombre especial, porque era un hombre que conocía sus limitaciones. Dice, versículo 24 dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe,
y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Era un hermano que conocía sus limitaciones. Era un hermano que no tenía el monopolio de los dones, como pasa en muchas iglesias, que hay un hermano, dos hermanos o un grupo de hermanos, y a través de ellos tiene que pasar toda la actividad de la iglesia, y los demás hermanos, yo digo que parecen como Estela Rabá y los 5 latinos, porque uno lleva la voz cantante y los otros dicen guau, guau, guau. Y cuando la iglesia nos dice que todos, bueno, acá no conocen a los 5 latinos, se trata, estoy llamando un poquito de piedad, ¿no? Entonces, la iglesia, la palabra de Dios nos dice que nosotros, ¿qué somos? Somos hijos de Dios, somos pero ¿qué somos? Dentro de la iglesia, ¿qué somos? Miembros. Y todo miembro, ¿qué tiene? Su función establecida. ¿Por qué? Hay iglesias que nosotros hemos visitado, que nosotros conocemos, en donde los demás miembros son atrofiados y solamente un grupito pareciera que tienen todo el monopolio. Esos son hermanos que a mí no me ayudan, no me sirven de referencia. Sí, Bernabé. Sí, hermanos que conocen, sí, yo tengo capacidad, pero un momento. Este otro hermano tiene este don especial. Él lo tiene más desarrollado, él puede servir aquí. Pablo, vamos a Antioquía. Reconozco que Dios a vos te ha llamado para el ministerio de los gentiles. Yo trabajo con judíos, puedo hacer la obra con los gentiles, pero no la voy a hacer como vos, Pablo. Vamos, vos vas a ser mejor instrumento que yo. Vos vas a poder traer más fruto que yo. Así que, Pablo, reconozco tu don, reconozco tu llamamiento, vamos, te acompaño. Hay que reconocer nuestras limitaciones. La iglesia es una iglesia en donde todos tenemos que desarrollar nuestros dones. Y aquí un llamado especial para los responsables de las iglesias. Así como Bernabé, ¿reconocen los dones de los demás hermanos? ¿Saben qué capacidad tienen los demás hermanos? ¿Alientan a los demás hermanos a que desarrollen sus dones? ¿Colaboran para que los demás hermanos trabajen en sus dones? Es muy importante para que la iglesia siga cumpliendo su rol y misión para la cual estamos todavía aquí en esta tierra. Después tenemos allí el versículo número 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y ustedes recuerdan que si vamos a la concordancia bíblica, ¿cuántas veces se encuentra la palabra cristiano? 3 veces. Aquí está la primera vez. La segunda vez cuando el rey Agripa le dice a Pablo, por poco me persuade de ser cristiano. Y la tercera vez cuando el apóstol Pedro dice, si alguno padece como cristiano. 3 veces solamente la palabra cristiano encontramos en todo el Nuevo Testamento. Pero la palabra discípulo está más de 150 veces. Y acá hay un mensaje. Cuando estábamos en el interior colaborando con una iglesia en Xuchán, fuimos a un parajecito y salimos a evangelizar, a repartir tratados, y me tocó hablar con un hombre. Y comienzo a dialogar con él, a hablar, y le digo, Señor, ¿usted es cristiano? Y él me dice, claro, animal no soy. Para él ser cristiano era ser humano, y en el interior hay mucho de eso. Él, como no era un animal, se consideraba un cristiano. Y muchos se consideran cristianos, cuando en realidad son religiosos, no son cristianos. La iglesia en nuestros tiempos se considera cristiana, pero es una iglesia en donde hay una mezcla. Hay una mezcla de trigo y cizaña.
Nuestro hermano Pedro hablaba de predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Predicar la cruz, predicar el pecado, predicar la muerte de Cristo, predicar de la sangre. Seguir predicando fielmente ese Evangelio, no otro, como hoy se está predicando. Y a veces por ese Evangelio hay que sufrir. Y a veces por ese Evangelio muchos hermanos entregan su vida. Por ese Evangelio, por ser fiel, no les importa a muchos hermanos estar en la cárcel o esperar ser ajusticiados. Pero a nosotros en este lugar de tanta libertad, a veces nos avergüenza predicar el Evangelio a un compañero. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá si le predico? Entonces vemos que este hombre, Bernabé, llamó a este Pablo, trabajaron un año, y allí por primera vez en la ciudad de Antioquía, aunque de manera burlona, se les llamó cristianos, pequeños cristos, imitadores, hombres y mujeres fieles, que eran dignos representantes del Señor Jesucristo, y lo reconocían como cristianos, pero sus vidas eran un testimonio de la gracia de Dios. Y en medio de todo esto llegamos a este pasaje tan hermoso que nos gusta. Pero miren, quiero, antes de entrar al capítulo 13, rápidamente, porque como a don Pedro a mí también me están mirando. Versículo 27 dice: y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Una iglesia que aprende a ser misericordiosa. Una iglesia que conforme a lo que tiene, colabora con aquellos que no tienen. Y cuando vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo número 8, a mí y creo que a todos nos toca muy profundamente cuando el apóstol Pablo va y quiere levantar una ofrenda para los hermanos que ya están en los tiempos finales de Jerusalén, antes de que Tito la demuela, la tire por tierra. Llega a la región de Macedonia. Y Pablo tiene que compartir el testimonio. Dice: hermanos, tengo que compartirle la gracia de Dios que le ha sido concedida a la región, a las iglesias en Macedonia. Y Pablo, ¿cuál es la gracia? Toda la región se convirtió. Todos los enfermos han sido sanados. Todos los muertos han sido resucitados. ¿Cuál es la gracia, Pablo? La gracia es que esta era una región de profunda pobreza. Eran pobres, muy pobres, pero ¿saben qué? Aún en su pobreza, nos pidieron encarecidamente que le dejáramos ofrendar. ¡Qué gracia! Y ese es el corazón de Dios. ¿Qué hace Dios? Dios da. ¿Qué hace el Hijo de Dios? Por genética divina, tiene que dar. Y la iglesia en Antioquía era una iglesia misericordiosa. Una iglesia que imitaba a su Señor. Una iglesia que por amor a nosotros, el Señor Jesucristo, siendo rico, ¿qué hizo? Se hizo pobre. ¿Por qué? Por amor a vosotros. Una iglesia que aprende misericordia y que la practica y la desarrolla. Pero quiero terminar con el capítulo 13. Capítulo 13.
conocido muchas iglesias y de hecho alguna vez tuve una diferencia con un hermano a causa de esto y lo sigo manteniendo. Muchas iglesias se toman de este pasaje y dicen, porque la iglesia no sintió como la iglesia de Antioquía el llamado. Y mi pregunta a ese hermano fue, pero hermano, ¿usted es como los ancianos de la iglesia de Antioquía? Es muy fácil decir, la iglesia no sintió como la iglesia de Antioquía. Porque para sentir como de la iglesia de Antioquía, hay que ser como los hermanos de la iglesia en Antioquía. Hermano, ¿usted está en comunión todos los días con el Señor? ¿Usted lee la Escritura todos los días? ¿Tiene un tiempo destinado para la oración, para la lectura, para la meditación? No, lo que pasa es que mi tiempo, entonces hermano, usted no puede decir. Entonces usted tiene toda la razón para decir que la iglesia no sintió, porque ustedes los ancianos no están cumpliendo como los hermanos de Antioquía. ¿Qué hacían los hermanos de Antioquía? Versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodas el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hoy no tenemos ni apóstoles ni profetas. Con la Escritura se terminó esto. Pero Dios sigue hablándonos. ¿Pero de qué manera? A través de la Escritura. Y Dios nunca va a hablar a alguien que tiene la Biblia cerrada. Y Dios nunca va a hablar a alguien que no tiene el tiempo destinado para estar en comunión con el Señor. Y el Espíritu Santo nunca va a mostrar sus planes a una persona que no tiene el tiempo dedicado para estudiar la Biblia, para estar en oración y escuchar esa voz suave del Espíritu Santo que habla a nuestros corazones. ¿A quién no le pasó? A mí muchas veces me ha pasado de estar orando y sentir que Dios me hablaba a mí. ¿Pero de qué manera? A través de la Escritura. No me hablaba con una voz y me decía cosas totalmente descabelladas ni fuera de los parámetros bíblicos. Oraba por alguna situación especial y mientras estaba orando un pasaje de la Biblia venía a mi mente y Dios me estaba hablando. Y el Espíritu Santo, como estos hombres de Antioquía, aún a través de su palabra, quiere hablar en la intimidad para que conozcamos el propósito de Dios. ¿Cuántos hermanos están haciendo esto? Ministrando. ¿Ministrando a quién? ¿Sirviendo a quién? ¿Adorando a quién? Al Señor. Al Señor. Ni siquiera a la iglesia, ni siquiera a los hermanos, una comunión tan profunda, tan íntima, que es un servicio al Señor. Y en ese servicio al Señor el Espíritu habló: apartadme. Hay una obra que quiero hacer. Hay estas dos personas a las cuales, con mi soberanía como Dios, dijo el Espíritu, las he llamado a la obra. ¿Y cómo reaccionaron estos hermanos? ¿Cómo reaccionaron? Nos dice el pasaje que llamaron a sus hermanos, impusieron las manos sobre ellos, no para darles un poder, no para dar, sino en reconocimiento, en comunión. Y los dejaron ir, los dejaron libres. Y eran dos hermanos, yo calculo, pilares de la iglesia en Antioquía. Eran dos maestros. Pero la iglesia dijo: Dios los llama.
quedan libres para servir a Dios. Muchas iglesias dicen, no hermano, ¿cómo te vas a ir acá? Haces tanta falta. No hermano, quédate, mirá la necesidad que tenemos acá, tenemos allá, pero Dios me está llamando. No, este es tu lugar. Una iglesia que estaba dispuesta a perder a hombres valiosos, a perder entre comillas, ¿no? Si no los hubiesen liberado, no los hubieran entregado a la gracia de Dios, hubieran sido 2 personas que hubieran desaparecido así, como tantos otros. Al mirar hoy nosotros a nuestro lado y recordar con los que iniciamos juntos la carrera, no lo vemos más. La obra misionera está en el corazón de Dios. La iglesia es una iglesia misionera. Los miembros tienen una responsabilidad muy grande delante de Dios, y los ancianos, los pastores de la iglesia también la tienen, para reconocer a los que están, a los que Dios les ha dado, las ovejas que el Señor compró al precio de su sangre, para reconocer a cada una de ellas, para saber cuál es el don de cada una de ellas, para alentarlas a que sigan cumpliendo, desarrollando ese don, y también en la comunión con el Señor poder escuchar: apártenme a este, apártenme a esta, hay una obra que quiero hacer, y que puedan poner la mano de comunión y juntos hacer la obra misionera para la gloria.